Elena Vázquez estaba parada en el altar de la pequeña iglesia de su pueblo con su vestido blanco y el ramo de flores en sus manos temblorosas. Los invitados la miraban desde los bancos de madera vieja mientras ella esperaba a Ricardo Morales, el hombre con quien había planeado pasar el resto de su vida. El padre Miguel tosía nervioso y miraba su reloj cada pocos segundos. Las campanadas de las 12 del mediodía resonaron en el aire caliente del verano mexicano, pero Ricardo no apareció por la puerta principal. Elena sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Quizás se había retrasado, quizás había tenido algún problema con su traje. Ella conocía a Ricardo desde que eran niños, habían crecido juntos en este mismo pueblo, habían hablado de este día durante años. Su hermano David se acercó corriendo por el pasillo central con una carta arrugada en sus manos. Su cara estaba pálida y sus ojos evitaban mirar directamente a Elena. Ella supo inmediatamente que algo terrible había pasado. David le entregó la carta sin decir una palabra y Elena la abrió con dedos que apenas podían sostener el papel. Elena, no puedo hacerlo. No puedo quedarme en este pueblo pequeño para siempre. Tú eres una buena mujer, pero yo necesito algo más grande, algo más importante. Esta vida es demasiado simple para mí. Me voy a la ciudad para buscar mi verdadero destino. Por favor, perdóname. Ricardo. Las palabras se difuminaron mientras las lágrimas llenaban los ojos de Elena. Los murmullos de los invitados se hicieron más fuertes. Doña Carmen, la vecina del lado, chasqueó la lengua con desaprobación. Don Roberto movió la cabeza de un lado a otro. Los niños pequeños corrían entre las bancas sin entender lo que estaba pasando. Elena cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió, su cara mostraba una calma extraña. Se dirigió a los invitados con voz clara y fuerte. Ricardo ha decidido buscar su camino en otro lugar. Les agradezco mucho por venir hoy. Por favor, disfruten de la comida que preparamos. No dejen que se desperdicie. Su madre se acercó llorando y trató de abrazarla, pero Elena se apartó suavemente. No quería compasión en este momento. Quería estar sola para procesar lo que había pasado. Salió de la iglesia con su vestido blanco arrastrándose por el suelo polvoriento y caminó hacia su casa. David la siguió tratando de hablar con ella, pero Elena no respondía. Entró en su cuarto y se sentó frente al espejo donde había estado preparándose esa mañana. La mujer que la miraba desde el cristal parecía diferente ahora. Sus ojos tenían una dureza que no estaba ahí antes. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y su familia finalmente la dejó en paz, Elena se cambió el vestido de novia por unos jeans y una camisa simple. Salió de su casa y caminó hacia los campos de maíz que rodeaban el pueblo. La luna llena iluminaba las plantas altas que se movían suavemente con el viento. Mientras caminaba entre las filas de maíz, Elena pensó en las palabras de Ricardo. Esta vida es demasiado simple para mí. Quizás él tenía razón. Quizás este pueblo pequeño no era suficiente para algunas personas. Pero Elena había encontrado belleza en las cosas simples. En el amanecer sobre los campos, en las risas de los niños jugando en la plaza, en las historias que contaba su abuelo sobre las estrellas. Se detuvo en el centro del campo y miró hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban más intensamente aquí, lejos de las luces del pueblo. Elena había estudiado astronomía en la escuela y conocía los nombres de muchas constelaciones. Siempre había sentido curiosidad sobre lo que había más allá de la Tierra. Si Ricardo quiere algo más grande, murmuró Elena a las estrellas, entonces quizás yo también lo encuentre algún día. Pero no huyendo de quien soy. En ese momento, Elena no sabía que muy por encima de ella, una nave espacial invisible flotaba en silencio. Sus ocupantes habían estado observando la Tierra durante décadas, estudiando a los humanos como si fueran insectos en un laboratorio. El comandante de la nave, un ser alto y delgado con ojos dorados, observaba a Elena a través de sus instrumentos avanzados. Otro ejemplo de la inestabilidad emocional humana, dijo a su asistente. Observa cómo reacciona cuando su compañero la abandona. No hay lógica en su comportamiento, solo sentimientos primitivos. Su asistente tomó notas en un dispositivo que brillaba con luz azul. Deberíamos continuar observando a este espécimen. Sí, respondió el comandante. Quiero ver cómo procesa este trauma. Los humanos son fascinantemente predecibles en su debilidad. Elena sintió un escalofrío repentino y miró hacia el cielo con más atención. Por un momento, creyó ver algo que se movía entre las estrellas, pero cuando parpadeó ya no estaba ahí. Sacudió la cabeza y sonrió tristemente. Su imaginación estaba jugando con ella después del día tan terrible que había tenido. Regresó a su casa caminando lentamente. Su madre la esperaba en la puerta de la cocina con una taza de chocolate caliente.
Elena la recibió con gratitud y se sentó en la mesa donde había desayunado esa mañana, cuando todavía creía que se casaría antes del atardecer. «Mija», dijo su madre suavemente, «sé que duele ahora, pero las cosas van a mejorar». Elena bebió su chocolate y asintió. «Sí, mamá. Creo que tienes razón. Creo que las cosas van a ser muy diferentes de lo que esperaba, pero quizás eso no sea malo». Esa noche, Elena se quedó despierta durante horas mirando por la ventana de su cuarto hacia el cielo estrellado. No sabía por qué, pero sentía que su vida había cambiado para siempre ese día. Y no solo por lo que Ricardo había hecho, sino por algo más grande que todavía no podía entender. Mientras se quedaba dormida, Elena tomó una decisión. No iba a quedarse en el pueblo sintiéndose lastimada. Iba a hacer algo con su vida, algo que le demostrara a Ricardo y a ella misma que valía mucho más de lo que él había pensado. No sabía qué sería, pero estaba segura de que las estrellas la estaban esperando. 3 años habían pasado desde aquel día terrible en la iglesia. Elena Vázquez ya no era la misma mujer que había sido abandonada en el altar. Ahora trabajaba como ingeniera aeroespacial en el Centro Espacial Nacional en la Ciudad de México, un trabajo que había conseguido después de estudiar día y noche durante 2 años completos. Su oficina tenía una ventana grande que daba hacia el cielo, y Elena pasaba muchas horas mirando hacia arriba mientras trabajaba en sus cálculos y diseños. Sus compañeros la respetaban por su inteligencia y su dedicación. Nadie sabía la historia de por qué había decidido estudiar las estrellas, y Elena prefería mantenerlo así. La mañana del 15 de julio comenzó como cualquier otra mañana normal. Elena llegó temprano a su oficina con su café y sus reportes. Pero a las 10:30, todas las computadoras del centro comenzaron a mostrar señales extrañas. Líneas de código que nadie había visto antes aparecían en las pantallas. El director del centro, Dr. Ramírez, reunió a todo el personal en la sala principal. Su cara estaba pálida y sus manos temblaban mientras hablaba. «Colegas, estamos recibiendo transmisiones de origen desconocido. Las señales vienen del espacio exterior y parecen ser de naturaleza inteligente. Creo que estamos presenciando el primer contacto con una civilización extraterrestre». Elena sintió como si su corazón se detuviera por un momento. Durante años había mirado las estrellas preguntándose si había vida ahí afuera, y ahora parecía que finalmente tenía su respuesta. Los siguientes días fueron un caos controlado. Científicos de todo el mundo llegaron al centro para ayudar a descifrar las señales. Elena trabajó sin descanso, usando su conocimiento de matemáticas y física para entender los patrones en las transmisiones. Poco a poco, los mensajes comenzaron a tener sentido. Los seres que enviaban las señales se llamaban a sí mismos los Kalari. Decían que representaban una federación de especies inteligentes de toda la galaxia. Habían estado observando la Tierra durante mucho tiempo y finalmente habían decidido hacer contacto oficial. Elena fue elegida como parte del pequeño grupo de científicos que tendría el primer encuentro directo con los alienígenas. La nave Kalari aterrizó en un área militar secreta en el desierto, lejos de las ciudades y de las cámaras de los periodistas. Cuando Elena vio la nave por primera vez, se quedó sin respiración. Era enorme, del tamaño de un edificio de oficinas, y brillaba con una luz azul suave. No tenía ventanas visibles ni partes que se movieran. Era perfectamente lisa y silenciosa. La puerta se abrió sin ruido y 3 figuras altas salieron de la nave. Los Kalari eran humanoides, pero claramente no humanos. Eran más altos que las personas normales, con piel de color dorado y ojos grandes que brillaban como oro líquido. Sus movimientos eran precisos y elegantes, como si cada paso estuviera calculado perfectamente. El líder de los Kalari se presentó como comandante Nexus. Habló en español perfecto, aunque su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Saludos, humanos de la Tierra. Hemos venido desde muy lejos para conocerlos. Representamos la Federación Galáctica, una alianza de especies civilizadas que trabajan juntas para el progreso y la paz». El doctor Ramírez dio la bienvenida a los visitantes en nombre de la humanidad. Elena escuchaba cada palabra mientras estudiaba discretamente a Nexus. Había algo en su manera de hablar que la hacía sentir incómoda, aunque no podía explicar exactamente qué era. «Hemos estado observando su mundo durante algún tiempo», continuó Nexus. «Su especie muestra potencial, pero también mucha, primitiva emotividad. Hemos venido a evaluar si los humanos están listos para unirse a nuestra federación». Elena notó cómo Nexus pronunció la palabra primitiva con un tono ligeramente despectivo. Sus ojos dorados se movieron sobre el grupo de científicos como si estuviera examinando animales en un zoológico. «Entendemos que quieran evaluarnos», dijo el doctor Ramírez cuidadosamente. «¿Qué tipo de evaluación tienen en mente?». Nexus sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos brillantes.
Una serie de pruebas diseñadas para medir su capacidad intelectual, su estabilidad emocional y su potencial para la cooperación galáctica. Si pasan estas pruebas, la Tierra será bienvenida en nuestra federación. Si no. Dejó la frase sin terminar, pero el mensaje era claro. Elena sintió un escalofrío que le recordó aquella noche en el campo de maíz 3 años atrás. Miró más detenidamente a Nexus y de repente se dio cuenta de que era lo que la molestaba. La expresión en su cara, la manera condescendiente de hablar, la sonrisa falsa. Todo le recordaba a Ricardo el día que la había abandonado. Era la misma arrogancia, la misma certeza de superioridad, la misma manera de hacer que otra persona se sintiera pequeña e insignificante. ¿Puedo preguntar qué tipo de observación han estado haciendo de nuestro planeta?, preguntó Elena, tratando de mantener su voz neutral. Nexus la miró directamente por primera vez. Hemos documentado muchos aspectos de su comportamiento social. Sus rituales de apareamiento, por ejemplo, son particularmente interesantes. Hemos observado cómo reaccionan cuando estos rituales fallan. Elena sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Era posible que estos alienígenas hubieran estado observando su boda fallida? Habían visto el momento más humillante de su vida y lo habían catalogado como evidencia de la inferioridad humana. Los humanos son criaturas muy emocionales, continuó Nexus, sin saber el impacto de sus palabras en Elena. Permiten que sus sentimientos controlen sus decisiones. Esto puede ser problemático para una especie que quiere unirse a una federación avanzada. Elena apretó los puños discretamente. Reconocía esa actitud. La había visto antes en los ojos de alguien que creía que sabía mejor que ella lo que su vida debía ser. El primer encuentro terminó con los Kalari regresando a su nave y prometiendo regresar al día siguiente para comenzar las evaluaciones oficiales. Elena regresó a su hotel esa noche con la mente llena de preguntas y sospechas. Se sentó en su cama mirando por la ventana hacia el cielo del desierto. Las estrellas brillaban tan intensamente como aquella noche cuando Ricardo la había abandonado. Pero ahora Elena ya no era la misma mujer asustada. Era más fuerte, más inteligente y mucho más determinada. Si estos Kalari piensan que pueden juzgarnos como Ricardo me juzgó a mí, murmuró Elena a las estrellas, van a descubrir que los humanos somos mucho más fuertes de lo que creen. Las pruebas Kalari comenzaron una semana después del primer encuentro. Nexus y su equipo habían instalado equipos extraños en una base militar secreta, máquinas que brillaban con luces de colores y emitían sonidos que Elena nunca había escuchado antes. La primera prueba se llamaba evaluación de capacidad lógica. Los humanos tenían que resolver problemas matemáticos complejos usando tecnología Kalari. Elena y los otros científicos se sentaron frente a pantallas que mostraban símbolos extraños y ecuaciones en idiomas que no existían en la Tierra. Elena trabajó durante horas tratando de entender la lógica detrás de los símbolos. Era inteligente y había resuelto problemas difíciles antes, pero algo parecía estar mal. Cada vez que creía haber encontrado la respuesta correcta, la máquina le decía que estaba equivocada. Después de 6 horas de trabajo, Nexus declaró que la prueba había terminado. Su sonrisa condescendiente había crecido más amplia. Como esperábamos, anunció, los humanos han demostrado limitaciones significativas en su capacidad de procesamiento lógico. Sus mentes están demasiado influenciadas por patrones de pensamiento emocional. Elena se quedó despierta esa noche repasando los problemas en su mente. Algo no estaba bien. Las preguntas parecían tener múltiples respuestas correctas, pero el sistema Kalari solo aceptaba una. Era como si las pruebas estuvieran diseñadas para que los humanos fallaran. La segunda prueba fue sobre estabilidad emocional. Los Kalari mostraron a los científicos imágenes de situaciones traumáticas, accidentes, desastres naturales, personas sufriendo. Los humanos tenían que mantener sus emociones bajo control mientras veían estas escenas terribles. Elena vio imágenes de niños llorando, de ciudades destruidas, de familias separadas. Sintió lágrimas en sus ojos, pero trató de controlarlas. A su lado, el doctor Ramírez temblaba visiblemente. Otro científico tuvo que salir corriendo de la habitación. Otra falla predecible, comentó Nexus mientras tomaba notas. Los humanos no pueden separar la lógica de la emoción. Esto los hace inadecuados para decisiones importantes a nivel galáctico. Elena comenzó a sentir una rabia fría creciendo en su pecho. Reconocía esta táctica. Era la misma que había usado Ricardo cuando la había criticado por ser demasiado emocional, cuando se molestaba por cosas que él consideraba sin importancia. La tercera prueba fue la más cruel. Los Kalari llamaron a cada científico individualmente para una entrevista personal. Cuando llegó el turno de Elena, Nexus la llevó a una habitación pequeña sin ventanas. Elena Vázquez, dijo Nexus leyendo de un dispositivo brillante.
Edad 28 años. Ingeniera aeroespacial. Soltera. Elena asintió sin hablar. Hemos revisado nuestros archivos sobre tu historia personal, continuó Nexus con esa sonrisa fría que Elena había llegado a odiar. Hace 3 años, fuiste abandonada por tu pareja reproductiva durante un ritual de apareamiento. ¿Es correcto? Elena sintió como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Cómo saben eso? Hemos estado observando la Tierra durante décadas. Documentamos muchos eventos significativos en las vidas de individuos representativos. Tu caso fue particularmente interesante. Nexus tocó su dispositivo y una imagen holográfica apareció en el aire. Elena se vio a sí misma parada en el altar de la iglesia de su pueblo, con su vestido blanco y cara confundida. La imagen era perfectamente clara, como si hubieran estado ahí ese día. Este evento demostró varios aspectos problemáticos del comportamiento humano, explicó Nexus como si estuviera dando una clase. Formación de vínculos emocionales irracionales, dependencia excesiva en rituales sin propósito lógico, y colapso emocional cuando estos rituales fallan. Elena se levantó de su silla tan rápido que ésta se cayó hacia atrás. Ustedes no entienden nada sobre lo que pasó ese día. ¿No? Preguntó Nexus con curiosidad falsa. Por favor, explícame que no entendemos. Elena respiró profundo, tratando de controlar su voz. Ese día no me quebré porque mi ritual había fallado. Me dolió porque alguien a quien amaba decidió que yo no era suficientemente buena para él. Pero ¿saben qué? Ese dolor me hizo más fuerte. Me motivó a estudiar, a trabajar, a convertirme en la persona que soy hoy. Una respuesta típicamente humana, dijo Nexus desechando sus palabras con un gesto. Justificar el fracaso como crecimiento. Esta es exactamente la irracionalidad emocional que hace que los humanos sean inadecuados para la Federación Galáctica. Elena se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos dorados de Nexus. ¿Saben qué más es típicamente humano? No rendirnos cuando alguien nos dice que no somos suficientemente buenos. Esa noche, Elena no regresó a su hotel. En su lugar, fue a la biblioteca de la base militar y comenzó a investigar todo lo que podía encontrar sobre los Kalari. Usó su acceso como científica oficial para revisar todos los archivos clasificados sobre las transmisiones alienígenas. Lo que encontró la llenó de horror y determinación a partes iguales. Los mensajes Kalari no eran solo comunicaciones de primer contacto. Eran reportes detallados sobre especies que habían fallado las evaluaciones en otros mundos. Docenas de civilizaciones que habían sido conquistadas después de ser declaradas inadecuadas para la Federación. Elena descubrió que los Kalari no eran exploradores pacíficos buscando nuevos aliados. Eran conquistadores que usaban estas evaluaciones como excusa para justificar la invasión de mundos más débiles. Mientras leía reporte tras reporte de civilizaciones destruidas, Elena pensó en las palabras que Ricardo le había escrito en su carta de despedida. Esta vida es demasiado simple para mí. Los Kalari estaban usando exactamente la misma justificación. Los humanos eran demasiado primitivos, demasiado emocionales, demasiado simples para merecer libertad. Elena cerró los archivos y miró hacia la ventana donde el amanecer comenzaba a iluminar el desierto. Sonrió por primera vez en días, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que había decidido pelear. Ricardo me subestimó, murmuró Elena a la luz del amanecer. Y ahora estos alienígenas están cometiendo el mismo error. Van a aprender lo que significa subestimar a un ser humano. Elena pasó el resto del día desarrollando un plan. Si los Kalari querían juzgar a la humanidad, ella iba a asegurarse de que vieran exactamente de qué estaban hechos los humanos cuando los empujaban contra la pared. Elena sabía que no podía enfrentar a los Kalari sola. Necesitaba ayuda, pero tenía que ser muy cuidadosa sobre a quien le contaba lo que había descubierto. Si los alienígenas se enteraban de que ella conocía sus verdaderas intenciones, podrían acelerar su plan de invasión. Comenzó por acercarse al doctor Ramírez de manera casual. Durante el almuerzo, le preguntó qué pensaba realmente sobre las pruebas Kalari. Algo no me parece correcto, admitió el doctor mientras movía su comida en el plato. He trabajado en pruebas de inteligencia durante 20 años, y estas evaluaciones parecen diseñadas para que fallemos. Elena sintió alivio al saber que no era la única que sospechaba. ¿Ha notado algo más extraño? Sus preguntas sobre nuestras emociones, dijo Ramírez bajando la voz. Es como si quisieran catalogar nuestras reacciones para algo específico. ¿Por qué una federación pacífica necesitaría saber exactamente cómo respondemos al miedo o a la tristeza? Durante los siguientes días, Elena identificó discretamente a otros científicos que tenían dudas similares. Encontró a la doctora López, una psicóloga que había notado patrones extraños en las evaluaciones emocionales.
También reclutó al ingeniero Moreno, quien había descubierto inconsistencias en la tecnología Kalari. Elena organizó reuniones secretas en diferentes lugares cada noche. Se encontraban en el desierto, lejos de la base donde los Kalari podrían estar escuchando. Bajo las estrellas que Elena había aprendido a ver como aliadas, compartió con su pequeño grupo lo que había descubierto en los archivos clasificados. No son exploradores, les explicó mientras les mostraba documentos impresos que había escondido en su chaqueta. Son conquistadores. Han destruido docenas de civilizaciones usando exactamente estas mismas tácticas. El doctor Ramírez leyó los reportes con horror creciente. ¿Cuántas especies han eliminado? Por lo menos 50 que he podido contar, respondió Elena. Todas fueron declaradas inadecuadas para la Federación justo antes de ser invadidas. La doctora López señaló un patrón en los reportes. Miren esto. En cada caso, los Kalari documentaron cuidadosamente las respuestas emocionales de las especies antes de atacarlas. Estaban estudiando cómo quebrar su moral. Elena asintió. Exactamente. No están evaluando nuestra inteligencia. Están aprendiendo nuestras debilidades psicológicas para usarlas contra nosotros. El grupo pasó las siguientes semanas desarrollando un plan de resistencia en secreto. No podían alertar a los gobiernos oficiales porque los Kalari probablemente estaban monitoreando todas las comunicaciones oficiales. Tenían que trabajar desde adentro. Elena usó sus conexiones en el Centro Espacial Nacional para contactar discretamente a científicos e ingenieros en otros países. Enviaba mensajes codificados como consultas técnicas sobre proyectos de investigación. Lentamente, construyó una red secreta de resistencia que se extendía por todo el mundo. Mientras tanto, continuaba participando en las pruebas Kalari como si no supiera nada. Era difícil mantener una expresión neutral cuando Nexus hacía comentarios despectivos sobre la humanidad, pero Elena había aprendido a controlar sus emociones. Irónicamente, los años de dolor después de ser abandonada por Ricardo la habían enseñado a esconder sus verdaderos sentimientos cuando era necesario. Durante una de las evaluaciones, Elena notó algo importante. Los Kalari usaban tecnología avanzada, pero parecía rígida y poco adaptable. Sus máquinas funcionaban perfectamente para tareas específicas, pero no podían improvisar cuando algo inesperado ocurría. Elena comenzó a experimentar discretamente. Durante una prueba de lógica, introdujo deliberadamente una variable que los programadores Kalari no habían considerado. La máquina se confundió completamente y tuvo que ser reiniciada. Interesante, pensó Elena. Su tecnología es poderosa, pero no flexible. No pueden manejar la creatividad o la improvisación. Compartió este descubrimiento con su red de resistencia. Pronto, científicos de todo el mundo estaban reportando observaciones similares. Los Kalari eran tecnológicamente superiores, pero su pensamiento era completamente lineal y predecible. Elena comenzó a desarrollar tecnologías que aprovecharan esta debilidad. Trabajaba en secreto en su laboratorio después de las horas oficiales, creando dispositivos que combinaban principios científicos humanos con observaciones sobre la tecnología Kalari. Su invento más importante fue un disruptor de frecuencia que podía interferir con las comunicaciones Kalari. Era pequeño, del tamaño de un teléfono celular, y podía ser construido usando materiales que se encontraban en cualquier laboratorio universitario. Elena envió los planos de manera codificada a su red de resistencia. En pocas semanas, científicos en docenas de países estaban construyendo estos dispositivos en secreto. Pero Elena sabía que necesitaban algo más que tecnología para derrotar a los Kalari. Necesitaban usar exactamente las características humanas que los alienígenas consideraban debilidades. Ellos piensan que nuestras emociones nos hacen débiles, le dijo al doctor Ramírez durante una de sus reuniones nocturnas. Pero nuestras emociones son lo que nos hace pelear cuando todo parece perdido. Son lo que nos hace proteger a las personas que amamos. Son lo que nos hace seguir intentando cuando la lógica dice que deberíamos rendirnos. Elena recordó la noche después de su boda fallida, cuando había caminado por los campos de maíz sintiéndose completamente perdida. En ese momento había pensado que Ricardo tenía razón, que quizá su vida era demasiado pequeña. Pero ahora entendía que había estado completamente equivocada. Su vida no era demasiado pequeña. Los sueños de Ricardo eran demasiado pequeños. Él había huido buscando algo más grande, pero había terminado siendo solo un hombre ordinario trabajando en una oficina ordinaria en una ciudad ordinaria. Elena, en cambio, se había quedado con los pies en la tierra de su pueblo, pero con los ojos en las estrellas. Y ahora estaba preparándose para salvar no solo su mundo, sino potencialmente toda la galaxia de conquistadores que se creían superiores. Los Kalari nos van a subestimar, les dijo a sus colaboradores mientras planeaban su resistencia.
Van a asumir que somos demasiado primitivos y emocionales para representar una amenaza real. Esa va a ser su mayor error. Elena sonrió mientras miraba las estrellas del desierto. Pronto, esas mismas estrellas serían testigos de que los humanos no eran la especie débil y primitiva que los Kalari creían que eran. El momento de la verdad llegó 3 semanas después, cuando Nexus anunció los resultados oficiales de las evaluaciones Kalari. Como Elena había predicho, la humanidad había fallado todas las pruebas. Lamentablemente, dijo Nexus con esa sonrisa falsa que Elena había llegado a despreciar, los humanos han demostrado ser inadecuados para la membresía en la Federación Galáctica. Su excesiva emotividad, su lógica deficiente y su tendencia hacia comportamientos irracionales los hacen inadecuados para la cooperación intergaláctica. El Dr. Ramírez fingió sorpresa y decepción perfectamente. ¿Qué significa esto para la Tierra? Significa, respondió Nexus, que tendremos que tomar control directo de su planeta para proteger tanto a su especie como al resto de la galaxia. No se preocupen.